Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a retomar el punto donde nos hemos quedado en la última clase, la unidad 1, investigación de la personalidad. Habíamos visto dos puntos centrales en esta cuestión respecto a los aspectos metodológicos de la investigación en cuanto a personalidad y también las cuestiones éticas. Tomando la clase entonces habíamos visto dentro de los aspectos metodológicos, es decir, habíamos resuelto la pregunta de qué tipo de metodología es la más adecuada para estudiar este constructo que llamamos personalidad. En este sentido, la investigación en psicología de la personalidad ha estado a cargo de la psicología diferencial, como lo habíamos visto en la anterior clase, en el cual nos indicaba que existen tres fuentes de investigación donde la psicología de la personalidad se nutre. Uno de ellos es la Revista Europea de Personalidad, la segunda es la Revista de Psicología de las Diferencias y finalmente la Revista de Personalidad y Psicología Social. Esas son las tres fuentes de investigación en las que se nutre la psicología de la personalidad. También habíamos visto los análisis estadísticos. Habíamos indicado que el 30% corresponden a análisis paramétricos y el 70% corresponden a los análisis no paramétricos. Es decir, que los más utilizados son obviamente los análisis no paramétricos. Estos análisis no paramétricos incluían la correlación de Pearson, el análisis de regresión lineal para predicción de datos, y también el análisis factorial. En resumidas cuentas, entonces, dijimos que los diseños transversales son los diseños más ocupados en psicología de la personalidad, al igual que las fuentes de datos, que son los autoinformes y cuestionarios, y en cuanto al análisis estadístico, son los análisis no paramétricos. Entonces, esta nomenclatura metodológica es la que habíamos afirmado sería la más adecuada para estudiar la personalidad, aunque por más adecuado no significa de que es la única forma. Finalmente, abordamos también las cuestiones éticas. Hicimos una diferencia y también una comparación entre una actitud ética y una actitud moral. La actitud moral, por un lado, indica una cierta actitud individual, es decir, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de integridad del sujeto, estamos haciendo mención de una actitud moral. Mientras tanto, la actitud ética es referente a la relación con el otro. Es decir, somos éticos en la medida en que nosotros cuidamos el bienestar de alguien más y somos antiéticos en la medida en que no cuidamos el bienestar o tenemos alguna intención de herir o provocar algún dolor en el otro. A partir de ahí, la investigación por sí misma no puede considerar si el procedimiento metodológico que hemos aplicado a los sujetos no atenta contra su vida o contra su salud. Por ello es que tenemos que considerar siempre las cuestiones éticas por encima de nuestro procedimiento metodológico. No todo lo que es metodológicamente posible es éticamente correcto, como lo habíamos dicho en la anterior clase. Bien, básicamente son dos puntos a tomar en cuenta dentro de las cuestiones éticas. El primer punto es el nivel de manipulación de los sujetos y el segundo punto es mantener la privacidad de la información obtenida. Vamos con el primer punto. Existen investigaciones que por procedimiento deben inducir, por ejemplo, al estrés. Si bien es posible hacerlo como habíamos visto, esto nosotros tenemos que manejarlo con absoluto cuidado, porque si nosotros inducimos a un determinado estado que previamente no ha tenido, es decir, previamente a nuestro método no lo ha tenido el paciente o el sujeto, entonces lógicamente la ética permite que nosotros tengamos que volver al estado inicial al sujeto. Es decir, aquí tenemos que manejarnos con absoluto cuidado porque la ética en sí misma no nos dice de que nosotros no podemos hacer investigación, sino que también tenemos que considerar la neutralidad de nuestro propio procedimiento. Si nosotros inducimos un estado, por supuesto que deberemos devolverlo al estado inicial al paciente o al sujeto. Bien, por otro lado tenemos el mantener la privacidad de la información obtenida. Existen protocolos que deben seguirse antes de iniciar con nuestra investigación. El primer protocolo hace referencia al obtener consentimiento informado y el segundo, codificar la información obtenida. En cuanto a obtener el consentimiento informado, ¿qué implica esto? Lo primero que implica es la necesidad de obtener
la aceptación o no aceptación del sujeto de prueba o el sujeto de investigación. Es decir, consentimiento implica una aceptación o rechazo por parte del sujeto de prueba. Por otro lado, fíjense que yo no estoy hablando solamente de obtener consentimiento, sino obtener consentimiento informado. La parte de informado implica de que previamente tenemos que dar a conocer al sujeto el procedimiento, la finalidad y los beneficios que se va a obtener de esta investigación. Cuando hablo de procedimiento, finalidad y beneficios, nosotros generalmente hablamos de generalidades, es decir, procedimiento de manera general porque no podemos revelar todos los detalles que implican ese mismo procedimiento porque lógicamente se invalida y pierde confiabilidad nuestra investigación. Y finalmente, el segundo punto es codificar la información obtenida. Es decir, que la base de datos que nosotros formamos conforme a los resultados que hemos obtenido deben codificarse asignándole un número a cada sujeto, más nunca debe ir con el nombre. Lógicamente, los propósitos de nuestra investigación no se basan en conocer la identidad de cada sujeto, simplemente se basan en que cada persona nos proporcione una serie de resultados. Bien, todo eso en resumen, es decir, resumen de todo lo que hemos visto en la anterior clase. Finalmente, nosotros abordamos el estudio científico de la personalidad. Habíamos dicho que la psicología de la personalidad es un área de la psicología que estudia la estructura, dinámica, desarrollo, patología y formas de evaluación de la personalidad. Primero vamos con estructura. La estructura se refiere a todos los aspectos estables y permanentes de la personalidad. Es decir, este nivel de estudio implica conocer cuáles son los bloques que construyen la personalidad. Por otro lado, también habíamos hablado de la dinámica. La dinámica es el segundo nivel de estudio de la psicología de la personalidad. Cuando hablamos de dinámica, hablamos de reacciones psicológicas con cambios dinámicos. Es decir, que se entiende por dinámica toda la interacción recíproca que existe entre nuestros propios rasgos. Habíamos dado algunos ejemplos respecto a ello. El otro nivel de estudio es el nivel de desarrollo. Aquí no nos interesa tanto conocer cómo es la persona, sino cómo se hizo así. Es decir, cómo construyó su personalidad, remitiéndonos directamente a los periodos de sensibilidad y los periodos críticos de la construcción de cada rasgo de la personalidad de un determinado sujeto. La patología constituye otro de los niveles de estudio. Habíamos dicho de que donde existe una función en el ser humano también existe una disfunción. En este caso, como estamos analizando los rasgos de personalidad y como también estamos analizando cómo se originan estos rasgos, en este nivel patológico veremos cómo se construyen y qué tipo de rasgos mórbidos puede presentar un sujeto. En cuestión de la evaluación también, creo que queda claro, la evaluación es un nivel que se remite al estudio de la forma de medición, la forma psicométrica en que se puede medir un rasgo. Sin embargo, es importante aclarar de que en nuestra profesión nosotros no evaluamos solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino también podemos evaluar desde un punto de vista cualitativo. Vamos a leer algunos autores a lo largo de la asignatura que hacen una diferencia tal vez mal realizada sobre las diferencias entre la evaluación psicométrica y la evaluación proyectiva. Algunos autores argumentan de que existe la evaluación objetiva y la evaluación subjetiva. Esto no puede considerarse de esa forma, entonces yo por lo menos no lo tomaría en cuenta ese tipo de clasificación en cuanto a evaluación. Más bien tomaría en cuenta solamente la diferencia en cuanto a lo que es cualitativo de lo que es cuantitativo. Es decir, que tomando en cuenta que ambas formas de evaluaciones son objetivas. Bien, dejando un poco en claro, entonces existen dos formas de evaluación psicométrica y evaluación proyectiva.
La evaluación psicométrica se refiere a todas las técnicas e instrumentos estructurados, vale decir, inventarios, cuestionarios, registros de observación, medidas de conducta, etcétera. Por otro lado está la evaluación proyectiva, que se refiere a las técnicas no estructuradas. Vale decir, de preguntas abiertas, pueden ser cuestionarios no directivos, pruebas lúdicas, de dibujo, de elaboración de relatos, etcétera, etcétera. Bien, para finalizar entonces vamos al estudio filosófico de la personalidad. Aquí la filosofía no se limita a conocer cuáles son los factores que inciden en la personalidad o cuáles son los rasgos de personalidad de un determinado sujeto. Aquí la pregunta es un poco más abierta y hace referencia a la condición básica de la naturaleza humana. El organismo humano es guiado por fuerzas animales en su mayoría y la parte racional como que responde a la fuerza más débil que tiene. Entonces es importante analizar cuáles son esas fuerzas animales que permiten la viabilización, vamos a decir, de los rasgos de personalidad. Bien, una de las teorías filosóficas más interesantes es la formulada por Delroy Paulus. Este autor afirma que si bien la personalidad en su conjunto está guiado por una configuración de patrones estándar del comportamiento, no explican lo que ocurre cuando la situación y propias decisiones del sujeto lo orillan a actuar siguiendo patrones más instintivos, convenientes y poco éticos, es decir, no necesariamente nobles. Lo interesante de esta teoría es que en ningún momento el autor hace referencia a que los componentes poco éticos son parte de una personalidad particular, sino que estos componentes son los componentes ocultos de todo ser humano, es decir, que todos tenemos esa parte instintiva que de acuerdo a una determinada situación nos orillan a actuar de una forma diferente a la interpretación de nuestro personaje habitual. Bien, se preguntarán jóvenes cuáles son esos componentes que representan la parte oculta del ser humano. Según el autor son tres: el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Según el autor, estos componentes representan perfectamente el mal carácter que tenemos todos. Por un lado, el narcisismo, que es un componente en relación a rasgos autocomplacientes, arrogantes y autorreferenciales. Es decir, en una conversación es la típica persona que se deja de referente para todo. Si se habla de autos, él va a hablar de su propio auto. Si se habla de plantas, va a hablar sobre sus propias plantas y así. Entonces, la autorreferencia es una parte muy significativa del mal carácter. Por otro lado está la psicopatía. La psicopatía, el autor indica de que no habla sobre el trastorno de perversión en sí misma, sino que hace referencia a esos rasgos violentos y agresivos que tenemos. Ante determinada situación, nos dice el autor, conviene ser agresivo y violento, porque de alguna manera cumple el objetivo de proporcionarse a sí mismo un placer. Es decir, que en determinadas situaciones los sujetos nos portamos agresivos porque queremos o tenemos ganas de lastimar a alguien. Esto generalmente ocurre en el amor, pero este rasgo es un rasgo oculto, pero obviamente todos los tenemos. Y finalmente el maquiavelismo. El maquiavelismo es ese ser calculador y frío. También transgrede los límites sociales como la psicopatía, el rasgo de psicopatía. Pero nos indica el autor de que a diferencia del anterior rasgo, en el maquiavelismo existe una planificación que cumple un propio objetivo. Es decir, si hay un daño a otras personas, es un daño colateral en realidad. La importancia de este rasgo radica en el hecho de que la persona tiene un objetivo y va para allá. Entonces, hay una diferencia en cuanto al anterior rasgo. En este caso, en cada uno de los rasgos podemos encontrar propósitos diferentes. Entonces, el mal carácter surge en la medida en que hay un objetivo en relación al surgimiento de ese rasgo. Por ejemplo,
¿Cuál es el propósito que tiene el ser narciso? El ser narciso tiene y cumple el propósito de elevar el autoestima del sujeto, es decir, que nosotros nos portamos de una forma muy autorreferencial solo cuando tenemos el autoestima baja. Ahí empezamos a hablar sobre nuestras propias cualidades. En el caso de la psicopatía, por ejemplo, cumple el propósito, como dije hace un momento, de proporcionarse placer ante el sufrimiento ajeno. Por ejemplo, ante la caída de un enemigo, si existe placer, entonces tenemos ese rasgo que está latente. Por otro lado, el maquiavelismo cumple el propósito de alcanzar una meta sin mirar las consecuencias de los propios actos, que como dije hace un momento, a diferencia de la psicopatía, es que aquí lo más importante es cumplir con el propósito. Entonces, si eso implica lastimar a otros, es como que harina de otro costal, ¿no? Bien, el autor entonces no considera que estos rasgos sean algo patológico, sino que responden a la condición básica de supervivencia y adaptación, que tienen el único afán de proteger y complacer al individuo. Entonces no hay que patologizar esta teoría porque si bien es cierto que los componentes en apariencia tienen una relación con los rasgos mórbidos, el autor en cuestión no hace referencia a que sean necesariamente patológicos. Al decir de que esta es una parte que responde a un carácter irracional en las personas, bueno, la irracionalidad es parte de todos. Entonces, quiere decir que esto, al representar una parte oculta de la persona, lógicamente todos la tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos deja esta teoría filosófica de la personalidad? A partir de esta teoría, entonces, podemos saber de que nuestra personalidad puede verse afectada de acuerdo a nuestras decisiones. Es decir, podemos suprimir de momento lo que somos y empezarnos a portar de una determinada forma que no necesariamente podemos decir que sea noble. Entonces, el concepto de salud es un concepto absolutamente relativo, porque todas las personas tenemos un ángulo de locura. Solamente que hay personas en las cuales no se han expuesto a determinada situación como para que salga esa locura. ¿Okay? Pero esto desde el punto de vista filosófico, lógicamente, porque podemos contraponernos o criticarlo también. Bien, para finalizar la clase, entonces, si hay alguna cuestión que no está muy clara o no está resuelta, por favor hágamelo saber, sea mandándome audios o también escribiéndome por medio del grupo. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Janina Barberí. Yo quería consultarle respecto al último teoría filosófica de la personalidad. Entonces, para esta teoría no existe lo patológico, por decirlo de alguna manera, porque si todos tenemos un grado, según lo que yo entendí, que todos tenemos un grado, un poco de locura, o sea, como que todos somos normales y patológicos a la vez, entonces no existe una diferencia entre lo que es patológico de lo que es normal. ¿Está bien o más o menos? Buenas tardes, Janina. Sí, en efecto, Delroy Paulus toma en cuenta solamente los patrones de la personalidad que nosotros denominamos ocultos. ¿Por qué? Porque responden a una irracionalidad. Sin embargo, él no considera de que estos patrones sean patológicos, en el sentido de que hay una frecuencia respecto a los rasgos de personalidad del sujeto. Entonces, no los analiza desde el punto de vista patológico, pero lógicamente no los descarta, simplemente se remite a analizar este tipo de patrones considerando de que forma parte de la naturaleza del ser humano. Fíjense que desde el punto de vista científico nosotros hemos afirmado que la personalidad se la puede abordar desde su estructura, su dinámica, su desarrollo, su patología. Sin embargo, la psicología de la personalidad propiamente no toma en cuenta aquellos factores que tienen que ver con una decisión del sujeto o también tiene que ver con una situación que orilla a que el sujeto
se comporte de una determinada manera. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, si bien sabemos que es filosófico, pero es algo que nosotros podemos ver en la realidad. En el trabajo, por ejemplo, podemos portarnos de una forma maquiavélica, en la medida en que intentemos robarle algún cargo para que nosotros podamos ascender a nuestro colega. Entonces, bueno, es un simple ejemplo, pero creo que es significativo. Entonces, la parte filosófica de esta cuestión se remite a considerar lo que ocurre en el comportamiento del ser humano a partir de tomar en cuenta las situaciones o las propias decisiones de acuerdo al contexto. Definitivamente, Jairo. Delroy Paulus toma en cuenta estos tres componentes como parte de la naturaleza humana, es decir, son componentes que no responden propiamente al habitual personaje de cada uno, sino que cumplen un propósito que tiene relación con la complacencia y con la supervivencia de las personas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, como bien tú lo afirmas, en cuestión del rasgo narcisista, nosotros lo sacaríamos a flote con el afán de elevar nuestra autoestima. En este sentido también entonces podemos darnos cuenta que en determinadas situaciones lo que conviene es elevar la autoestima. Por tanto, empezamos a portarnos de una manera autorreferencial que lógicamente ante la mirada de los otros no es otra cosa que un mal carácter. Janina, el nivel filosófico de la personalidad no tiene mucha relación con el nivel científico. Primero porque uno es más criterioso, tiene más relación con la especulación, mientras que el estudio científico se remite a los resultados de cada investigación que se ha realizado en este campo. Por tanto, dentro de lo que es filosófico, podríamos considerarlo como un nivel de reflexión solamente. Y es más, yo tendría una crítica con respecto a lo que propone el autor, porque estos tres términos respecto a los componentes de la parte oculta de la personalidad responderían a términos que se utilizan dentro del campo patológico. Tal vez por ahí viene la confusión. Hace un momento hice una afirmación importante. El concepto de salud que se maneja en psicología es un concepto absolutamente relativo. Y se debe precisamente a que todas las personas tienen un ángulo de locura. De la misma forma que pasa con las adicciones. Hay muchas personas que no son adictas, lógicamente, pero también desde el punto de vista filosófico podríamos afirmar de que es porque no se han encontrado con su droga. Entonces, si bien es un ejemplo efímero sobre esto, pero creo que tiene absoluta relación. En el caso de la cuestión de la relatividad y del ángulo de locura, entonces podemos afirmar lo mismo. Hay personas que se tornan coherentes y lógicas hasta que se topan con una situación que los hace desbordarse. Entonces, en este sentido creo que la parte filosófica de la personalidad nos responde algunas cosas que posiblemente la parte científica no pueda resolverlos por la insolubilidad del problema.